Krishna reveló en una historia por qué aparentemente la gente buena sufre. Y ojo, la respuesta no es simplemente porque es su karma o porque se lo merece o por lo que hizo en una vida pasada. Es mucho más profunda. Por supuesto que el karma juega un papel, acción, reacción. Sin embargo, los sabios de la India advertían ante responder de forma muy simplista ante profundos cuestionamientos que vienen del alma, que vienen de lo más interior. ¿Por qué? Porque es algo intuitivo. En nuestras conciencias está puesta la semilla de que el camino del bien, el camino de la virtud es liberador. Y cuando nos encontramos con sufrimiento, con dolor y lo contrastamos con gente que vive en adharma, que vive en la no virtud, vemos toda clase de atrocidades en el mundo, hay un choque terrible. Y es ¿cómo puede ser que gente mala, que gente cometiendo atrocidades puede estar disfrutando de la opulencia, pueda estar disfrutando de poder inconmensurable, de fama, de aparente éxito? Esta escritura basada en la vida de Krishna, que es el Bhagavata Purana, lo empieza respondiendo. Pero un sabio decía, esto le habla al alma. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Las causas? ¿A quién hay que culpar? ¿Y qué es lo que podemos hacer al respecto? Y la escena es con dos animalitos, una vaca y un toro, que están siendo maltratados vilmente por un demonio. Y cuando les preguntan, cuando en el Purana un rey les pregunta, el discurso que da el toro nos estremece y realmente nos da sabiduría y nos sienta las bases de qué hacer al respecto, comprender las causas y saber qué hacer al respecto. Esta es la historia del rey Parikshit. Y este es el principio. Es sentenciado a que va a morir fruto de la mordida de una serpiente en 7 días. Un rey que lo tenía todo, era virtuoso, cometió un par de errores por ahí, pero era virtuoso, entregado al Dharma, era un ferviente devoto de la divinidad. Sus ancestros eran reyes llenos de Dharma, sumamente poderosos, dichosos, discípulos del mismo Krishna. La historia marca el inicio de una de las escrituras más grandes que hay en toda la filosofía hindú, que es el Bhagavata Purana o el Srimad Bhagavatam. Antes de recibir esta maldición, el rey, el objetivo que tenía era, independientemente de que se avecinaba una edad oscura, estaba entrando de lleno el mundo en una edad súper oscura llamada Kali Yuga. Tienes ese video de qué es Kali Yuga en la descripción. El rey se encuentra con la personificación de esta edad oscura, una edad marcada por el vicio, por la oscuridad, pero también ante sí se ve personificada a la madre tierra y a la figura del Dharma. Estaba en una peregrinación de camino a la ciudad en donde vivió Krishna. De camino se encontró al demonio Kali. Ojo aquí, nada tiene que ver este demonio con la diosa Kali. Son dos aspectos sumamente diferentes. Se cuenta que el rey Parikshita se encontró a este demonio pateando a un toro y a una vaca. Este demonio, Kali, era un ser del más bajo orden. Sin embargo, llevaba la indumentaria de un guerrero, de un kshatriya, y llevaba también la insignia de un rey. El poderoso rey Parikshita quedó anonadado. Capturó de forma inmediata al demonio, sin embargo no lo mató. Contempló que estaba pateando a la vaca y al toro hasta que estos sangraban. El rey puso su atención en el toro, que solamente tenía una pata. Se dio cuenta que la vaca estaba terriblemente asustada. Se volteó a ver al toro. Se preguntaba, ¿quién es este ser? Seguramente es Dharmadeva, el dios de la verdad y de la virtud, que en esta edad oscura solamente le queda una pierna. Y la vaca, seguro que es Bhumi Devi, es la madre tierra. Parikshita, el rey del mundo, dijo con una voz semejante al trueno: ¿quién eres tú que lastimas al débil, aquel que yo protejo? Como un vil actor utilizas las herramientas y ropajes de un guerrero, pero no eres más que un ser del más bajo orden y te mereces la muerte. Volviéndose al toro de una sola pierna, le preguntó: ¿tú quién eres? ¿Eres acaso un dios? ¿Y por qué lloras? No temas ya, estoy aquí para protegerte.
Soy el rey de esta tierra y mi dharma es proteger a los oprimidos. Dime, por favor, quién cortó tus otras piernas, porque voy a hacer que paguen. Oh gran toro, lo que te han hecho es un crimen ante el justo nombre de los hijos de Pandu, discípulos de Krishna. De quien sea, te voy a vengar. Soy el amo de esta tierra y mi noble dharma es castigar a aquellos que hacen el mal. El toro, con los ojos llenos de sabiduría, volteó a ver al rey y le dijo: Oh rey, algunos dicen que es el alma individual la que otorga placer y dolor. Otros, como los astrólogos, dicen que es el destino, los planetas y las estrellas las que rigen nuestras vidas. Son ellos los que nos llenan de alegría o de miseria. Sin embargo, aún otros dicen que esto está dentro de la naturaleza, dentro de Prakriti. Es la naturaleza la que causa el mundo y todo aquello que está dentro de él. Mientras otros se refieren a Dios, al Supremo, al origen de todas las cosas como el culpable. En cuanto a mí, estoy confundido. Tú dime, ¿a quién consideras que deberíamos culpar? De esta forma tan críptica respondió el toro. El rey Parikshita se quedó sorprendido y le dijo: Oh gran sabio, expones todo el Sanatana Dharma, la religión eterna, de una forma tan sutil con tus palabras. Tú sabes en realidad las respuestas a estas preguntas y solamente las haces por mi bien. Ahora sé que en esta edad la austeridad, la pureza, la compasión y la honestidad son las 4 patas del Dharma. En la edad oscura, 3 de ellas fueron rotas por el orgullo, la lascividad y la ignorancia. Oh Dharma Deva, seguramente tú, como Dios de la verdad y la virtud, sabes que en estos tiempos la única pierna que queda es la de la honestidad. Es la pierna en la que te sostienes, y este monstruo, este demonio quiere romper esa pierna también. El rey Parikshita se volvió ahora hacia la vaca y le dijo: Madre, Devi, sé quién eres. Sé que eres nuestra madre, sé que eres la madre del mundo, sé que lloras porque los pies de Krishna ya no caminan sobre ti. Lloras porque esta es la edad oscura, la edad de aquello que es vil, la edad en la que los hombres oscuros y crueles se convierten en reyes y te disfrutan. Parikshita, lleno de compasión, consoló a Bhumi Devi y a Dharmadeva. De este modo, el emperador del mundo sacó su espada y se volvió hacia el demonio. Inmediatamente lo despojó de sus ropajes y de los sellos que tenía. El demonio inmediatamente pidió piedad. «Piedad, rey, piedad, oh el mejor de los reyes». Parikshita le respondió: «Dado que has buscado la piedad y yo estoy ante el Dharma encarnado, el daño que te haré no será fatal, pero eres cruel y malvado. Asegúrate entonces de no estar en ninguna parte de mi reino. Esta es una tierra santa en donde el Señor es adorado constantemente. Tu presencia aquí solo va a corromper la tierra y esparcir el mal y el odio a través del reino». El demonio le preguntó: «Dime entonces, oh guerrero, ¿en dónde puedo vivir?». El rey le respondió: «Vive en las apuestas, vive en las casas de prostitución, vive en lugares donde los hombres se intoxican con la bebida y donde hay crueldad. Vive en el oro Kali, vive en el apego al oro, pues este, en compulsividad, arruina a todos los hombres. Vive también en las mentiras, en el orgullo, en la pasión, en la ignorancia, en la lujuria, en la enemistad». Una vez desterrado el demonio a los lugares de iniquidad, el rey hizo que el toro, que el Dharma, fuera íntegro de nuevo. La rectitud recuperó sus 4 patas y se volvió fuerte. La tierra prosperó y se llenó de alegría nuevamente. Después de esto, Parikshita regresó a su reino y comenzó a gobernar, en Dharma, en virtud. Mientras éste gobernaba el mundo, Kali, el demonio, apenas podría subsistir en la tierra. A pesar de que el rey hubiese exiliado al demonio, aún así la tendencia iba a continuar y se iba a seguir propagando, porque después de todo es una edad
cíclica, así como hay una edad de oro, una edad de plata, otra de bronce, esta edad de hierro sí o sí tenía que llegar, simplemente que toca a los individuos a distintos niveles. Pero el rey Parikshit fue víctima de un momento que lo lleva a su sentencia, a la maldición, cuando llega con muchísima sed después de un paseo por el bosque, llega con muchísima sed a un ashram. Entra al ashram y se encuentra con el monje, con el swami, que está en profunda meditación. Sin embargo, dice, obviamente va a despertar porque yo soy el rey, estoy entrando. Ve cómo poco a poco, a pesar de lo virtuoso que era esta ola de oscuridad, no solo externa, sino también interna, iba dando sus pinceladas. Porque por ese momento, solo un momento, de toda una vida de virtud, solo un momento de arrogancia, de soberbia, que se creyó el título, que tenía que era el rey, me tiene que servir a mí. Fruto, víctima de la sed que tenía y de esta tendencia también oscura que poco a poco iba a más, se desespera. El rey estaba profundamente meditando, estaba en el estado de samadhi, el estado más interiorizado que puede haber. Ni siquiera se dio cuenta que el rey estaba ahí. Sin embargo, el rey pensó, otra vez, esta tendencia, el rey piensa que lo está ignorando. Dice, ¿qué se cree? Enfurece el rey, había el cadáver de una serpiente y se la pone en el cuello a modo de burla. No fue gran cosa en apariencia lo que le hacen. Sin embargo, cuando el hijo del rishi, del sabio, entra, se llena de ira, krodha, en sánscrito. Dice, ¿quién se atrevió a hacerle esto a mi padre? Mi padre es un sabio, está en el estado más elevado de comunión y alguien le viene a faltar al respeto a su ashram de esta manera. Me da igual quién sea, y aquí es en donde dice la maldición. Fruto de sus prácticas espirituales, de sus prácticas de austeridad, había acumulado bastante poder. Sus palabras no podían ser probadas como falsas. Y dice, dentro de 7 días, la persona que hizo esto va a morir por la mordida de una serpiente. El rey se entera de la maldición. Ya había estado muy arrepentido. Antes de que se entere, una vez que calma su sed, se da cuenta de esta tendencia. Mucho ojo aquí, pequeño paréntesis. La filosofía hindú nos dice, sin importar la edad en la que estemos, somos dueños de decidir vivir en una edad superior. Aunque estemos en la más oscura, cada quien es dueño y fruto de sus prácticas espirituales puede estar viviendo en una edad de oro si así lo decide. Este rey, gracias a la introspección, al cuestionamiento, se llena de arrepentimiento y dice, qué tonto fui, era un sabio, era un rishi. No debí de hacer eso. Muchos podríamos decir, una pequeña broma no lo lastimó. Pero aún así, profundo arrepentimiento cubrió su corazón. Y después se entera de la maldición. Y dice, lo merezco. 7 días, empieza a ver la futilidad de todas las cosas. Aquí es en donde su vida es el punto clímax de la vida del rey Parikshit. Porque dice, todo esto que he acumulado, mi reino, ¿qué chiste tiene? Tengo 7 días, ¿qué es lo máximo que puedo hacer con estos 7 días? Y decide abandonarlo todo e ir a buscar a los sabios para que le expliquen el misterio de la vida. Esto, para muchos podríamos decir, ¡qué horror! Y yo cuando mis ojos tienen la bendición de leer el Bhagavata Purana y empiezo desde esta primera skanda, así se les llama, el primer capítulo, que uno se encuentra con que el rey es maldecido y ya ahí uno le empieza a decir que va a morir, lo va a perder todo, podríamos decir. Sin embargo, es el inicio del viaje más dichoso porque toda la escritura se desenvuelve desde aquí. Porque si quiero conocer aquello que es supremo, aquello que me va a hacer ponerme por encima de la vida y la muerte, y es que se encuentra con el gran Shukadeva, que este rishi es quien le va a verter toda la sabiduría que necesita, porque el rey dice, estoy lleno de pecados, estoy lleno de tribulaciones, estoy lleno de apegos, quiero realizar aquello que es supremo, no me creo esta experiencia de la muerte, ¿qué más hay? Y es que se encuentra con este rishi Shukadeva, que es quien le va a verter el conocimiento del infinito para que en esos 7 días se pueda liberar.
Y de las primeras cosas, cuando el rey llega alarmado con Shuka y le empieza a decir todo lo que hizo, los miedos que tiene previo a su muerte, pero al mismo tiempo las ganas de liberarse por saber qué más hay, una de las primeras cosas que Sri Suka le dice es lo siguiente: oh rey, de noche la vida se consume en el sueño y durante el día en la búsqueda de artha, que quiere decir la riqueza, y el mantenimiento de la familia. Una persona está pegada al cuerpo, a los hijos, la esposa o el esposo y las cosas relacionadas, incluso a sus propios soldados, que también quiere decir aquí la palabra sánscrita puede traducirse como dependientes. Y dice Shuka, aunque estos no son permanentes y aunque pueda ver claramente que serán destruidos, la persona no ve en realidad. Oh descendiente de Bharata, conoce esto por seguro. El ilustre señor Hari, que es uno de los aspectos de la divinidad, está en todas las almas. Por lo tanto, cualquiera que desee un estado de libertad del miedo debería escuchar sobre él, cantar sobre él y meditar en él. Así, la suprema ganancia del nacimiento para cualquier hombre es recordar a Narayana, a la divinidad, al final de su vida. Esto puede hacerse mediante múltiples métodos, uno de ellos es Samkhya Yoga, o cumpliendo fielmente el propio Dharma. Shukadeva inmediatamente lo toma de la mano, simbólicamente hablando, y lo lleva a un estado muy elevado, porque el extracto del Purana le está diciendo: reflexiona de forma intensa sobre esta naturaleza efímera de tu existencia terrenal y date cuenta la importancia de aquello que es supremo. De alguna forma empieza con esas palabras a apaciguar ese miedo y esa ansiedad con la que había llegado Parikshita, para prepararlo para lo que se venía. Porque Shukadeva, a través de todo lo que le cuenta, le enseña que más allá de la desaparición inevitable de todas las cosas materiales, existe una realidad eterna que debe experimentar. La recomendación de Shuka le da distintas formas: canta, escucha sobre de ellos, medita sobre de ello para que te liberes de estos miedos. Que si hasta aquí ha resonado, te gustaría ir un poquito más a detalle, te invito, es completamente gratuito, a la Cueva de la Inspiración. Estoy retomando es un correo que le envío a toda la gente linda que está ahí adentro con estas enseñanzas, estas historias aplicadas a la vida real, herramientas que yo estoy utilizando en tiempo real, cosas que me ayudan muchísimo. Si te interesa, insisto, es completamente gratuito. Tienes el enlace aquí abajo para que te apuntes a la Cueva de la Inspiración. Va a ser un gusto saludarte por ese medio. La primera respuesta que nos arroja esta historia, si leemos entre líneas, es que la virtud, el Dharma, la bondad, no nos protege del dolor como tal, ya que este es inevitable y lo enseña muy bien Krishna en el Bhagavad Gita. Para poder sobreponernos a este mundo, hay que experimentar los dos polos opuestos de la naturaleza. Y una vida virtuosa, una vida noble, no es simplemente protegerse de uno de los polos de la naturaleza. Es la capacidad de percibirlo todo. Le dice: tú actúa en la vida por deber, soportando las tribulaciones en la conciencia cuando experimentas dolor y cuando experimentas dicha, cuando experimentas placer. Aquel que la soporta con ecuanimidad, ese es un sabio. Ese alcanza la meta última, ese alcanza la liberación. No le dice: te voy a poner en una burbuja ya que empiezas a practicar un sendero espiritual para que no experimentes el dolor. Porque aquí hay un sesgo también de nosotros, porque nadie le diría que no a una vida en donde se nos promete la liberación y aún así todos los placeres mundanos. Todo el mundo se formaría en esa fila. Pero el consejo de Krishna está revelando la primera parte de la respuesta. Tienes que aprender a navegar en ambos planos. Cuando estés experimentando fracaso, sufrimiento, dolor,
Y también cuando estés experimentando de forma natural los placeres, la felicidad, la dicha que puede arrojar ciertas compañías, ahí practicar la ecuanimidad. Si estuviésemos solo en un polo de la naturaleza, en donde todo es lindo, jamás se podría someter a prueba esta enseñanza de Krishna. No se podría poner a prueba la ecuanimidad, ni la incondicionalidad, ni la imperturbabilidad. Y podemos leer la vida de cientos de rishis, cientos de yogis, todos a diferentes escalas, a diferentes medidas, con distintas intensidades, pero todos se han enfrentado a dificultades. Es natural. Pero la siguiente parte de la respuesta es cuando uno empieza a desarrollar desde las primeras instancias su sendero espiritual, se empieza a volver más perceptivo y más sensible. Pero no hablamos de una sensibilidad de que o lloramos por todo, o nos agitamos por todo, o las emociones están para todos lados. No, no, no. Es una sensibilidad mucho más sutil. Es una sensibilidad que nace de poner atención. Desde poner atención a lo dependiente que eres, por ejemplo, de la naturaleza. Que lo que tú estás inhalando es lo que una plantita, lo que un árbol está exhalando. Y, por ejemplo, adquirimos esa sensibilidad con las plantas, que no se maltraten, o gente que tala árboles, tala bosques sin discriminación o maltrato animal, o gente que estás padeciendo guerras, todo este tipo de cosas. Cuando uno simplemente está a lo suyo, en una conciencia un poco más egoísta, cegada, cuadrada, no percibe ese tipo de cosas. No es tan sencillo, pero poco a poco, conforme nos vamos haciendo hacia atrás del yo y vamos percibiendo la simbiosis, nuestra relación con la naturaleza, que es Bhumi Devi, como el rey Parikshit. ¿Qué es lo que sucede? Hay un interés genuino. Hay, primero, y esto es lo lamentable, lo que duele, hay ese dolor, esa sensibilidad de decir, ¿por qué este mundo? Cuando yo me acuerdo que yo era niño y jugaba y pues casi no pensaba más que en jugar y en comerme un helado, y poco a poco, conforme voy creciendo, y creciendo no simplemente es cumplir más años, voy nutriendo la mente, voy nutriendo el alma y veo que hay cosas malas en el mundo. Y ahí experimentamos dolor. Pero inmediatamente Krishna nos da esta enseñanza. Ecuanimidad, imperturbabilidad y qué hacer al respecto. ¿Qué es lo que está a nuestro alcance a día de hoy? Porque si no se vuelve demasiado agobiante y caemos en una conciencia de víctima que le dice a Arjuna constantemente en el Bhagavad Gita, lo está agitando. Es como tú no eres una víctima y tú tienes que pelear, cumple tu deber, que yo te estoy revelando. Cuando un monje decía, cuando uno se sintoniza con la voluntad divina y pregunta con el corazón, con la mente puesta en la divinidad, guíame y dime qué me corresponde hacer en esta vida, es que hay, si estamos abiertos, es que poco a poco, de forma sutil, mientras nos vamos purificando, se va revelando lo que nosotros podemos hacer en el mundo, el deber que nos toca cumplir, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en alguna actividad filantrópica que podamos hacer para ayudar a aligerar un poco la carga. Pero es bien importante que lo devuelve, Krishna devuelve a su discípulo. Su discípulo ve todo el campo de batalla y dice, es que todos estos, imagínate que es ver el campo de batalla cuando se sientan en ese carro de batalla Krishna y Arjuna. ¿Qué es lo primero que le pasa a Arjuna? Es esta pregunta que nos agobia a nosotros. ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué, Krishna, me pides estar en este mundo? ¿Por qué me pediste pelear esta batalla? Si son mis seres queridos, Arjuna le está diciendo, ¿por qué voy a pelear contra mis seres queridos? ¿Por qué llenar todo esto de violencia, Krishna? ¿Por qué? Es lo primero que Arjuna, y Arjuna ahí se cae y dice, no quiero pelear, por lo que veo no me gusta. Y la primera lección de Krishna es, date cuenta cómo es un ir y venir del sendero espiritual. Al principio, nuestra conciencia cegada percibe muy pocas cosas, solamente queremos jugar. Esto no importa la edad que tengamos, puede ser a los 5 años o puede ser a los 50. Yo solamente quiero mi entretenimiento, mi placer y todo lo demás me da igual.
Poco a poco, conforme vamos creciendo, madurando espiritualmente, se va abriendo el panorama. Poco a poco llega la guía divina y dice, de esto va la cosa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Para abajo. Y después Krishna poco a poco, esta es la concentración, esta es la palabra dharana en sánscrito, porque en un estado de inmadurez espiritual o cuando somos muy pequeñitos no hay eso. No es dharana, no es esa concentración divina. Simplemente es me quiero enfocar en mí y en mi satisfacción y en qué es cómo sigo estimulado los próximos 5 minutos, 10 minutos, la siguiente hora. Solo va de eso. Después de que hay un poquito de madurez espiritual, se abre la cosa. Dices, ¿por qué? Inmediatamente caemos a los pies de Krishna, ya sea por vivencias propias o por lo que vemos allá afuera. Y Krishna, la divinidad, como tú la concibas, es que poco a poco va afinando y esta vez ya no es solo el yo, mi satisfacción y los próximos 5 minutos como me mantengo estimulado. No, es esa concentración de que es al tiempo que tú vas desarrollándote espiritualmente con alguna práctica como la meditación, la devoción, la acción correcta. Krishna dice, lo que a ti te toca, eso es darle a Krishna, darle a la divinidad las riendas del carro. Tú guíame hacia lo que tengo que hacer. Porque yo en mi estado limitado tengo 2 manos, tengo esta mente, yo puedo abarcar solo una parte del campo. Y Krishna dice, sí, pero yo voy a estar guiando ese carro para que haga lo que tiene que hacer. No solamente para elevar esto, sino que en consecuencia, ya sea a través del ejemplo o a través de las actividades que nos toque desarrollar, ir poco a poco, ir liberando el peso de Bhumi Devi, que es esta historia del rey Parikshit. Pero ¿en qué se sostenía esa pata en ese toro? En la pata de Satya, de la veracidad, de la honestidad. Solo cuando somos honestos con nosotros mismos es que la divinidad puede empezarnos a utilizar de acuerdo a nuestras propias capacidades, a nuestro propio estado de conciencia, es que puede irnos usando de instrumentos. ¿Y qué hay de esa respuesta? Del karma, la ley de causa y efecto. Un monje lo ponía muy lindo porque decía, después de cierto tiempo en el sendero espiritual, y esta respuesta es impopular, no nos gusta escucharla, pero a mí me hizo todo el sentido del mundo y te la comparto. Cuando se le hicieron a este sabio, él dijo, ¿quién me está preguntando? ¿Quién está preguntando? ¿Y desde qué estado de conciencia lo está haciendo? ¿Por qué estás asumiendo que tú eres bueno y tú eres virtuoso? ¿En comparación de quién? Dice, no tienes idea el mal que has causado a través de las vidas, que es tanto que la divinidad te ha bendecido con olvidarlo por compasión para que puedas avanzar, para que puedas desarrollarte espiritualmente hablando. Arjuna, a quien le está expandiendo la filosofía de la eternidad del Bhagavad Gita, le pasa de todo. Lo exilian, lo humillan, a pesar de ser más fuerte que sus enemigos, por deber en apariencia, en esos momentos en donde lo están exiliando, no se defiende. Acepta abandonar el reino. No tenía por qué hacerlo, tenía el poder para en ese momento vencer a sus enemigos y quedarse con el reino que le estaban despojando de forma tramposa. Pero aún así acepta en silencio y se retira al bosque con sus hermanos. En la batalla pierde a sus hijos. Los enemigos de Arjuna y sus hermanos disfrutaron el reino, disfrutaron las riquezas, y mientras los otros en el exilio. Aquí es en donde nace esta cuestión, esta duda de decir, ¿por qué aparentemente la gente buena sufre más o la pasa peor? Estuvo pensado, tuvo respuesta hace miles de años. No vemos, no somos capaces de ver los frutos de las acciones de las otras almas que pueden estar haciendo las peores atrocidades, que bien lo narra el Mahabharata, el Bhagavata Purana. Narra perfectamente bien los detalles de lo que
Cada que hacemos faltas al Dharma, faltas a la virtud, lo que el alma encarnada, ya sea en este plano o en los planos que siguen, va a experimentar fruto de sus acciones. El problema, lo decía un monje cuando explicaba esto, es un tema de perspectiva. Las personas que obran desde la no virtud, desde la Dharma, se enfrentan cara a cara con la ley de causa y efecto. Y decía el monje, el único matiz que nos dejan las escrituras es que no va a ser en el tiempo que tú estás esperando y probablemente no lo vas a ver. Y eso, estar a la expectativa de la destrucción de alguien más, de ver cómo a alguien más le llegan los resultados de sus acciones, que le van a llegar. Pero el tú estar a la expectativa de ello está nublando la presencia de la eternidad que vive en ti. Y uno minimiza sus tareas, las cosas que le corresponden hacer, y se nubla de ignorancia al estar pidiendo karma por los demás y al mismo tiempo estar pidiendo bendiciones y liberación para sí mismo, está limitando al infinito que vive en él. Por ende dice, no es que una persona buena sufra más. Y a mí un monje una vez me dijo, en comparación de qué usted está bien, en comparación de qué usted es virtuoso. Si nos vamos a los Himalayas, a un ashram en donde hay puros rishis realizados, ¿quién sería el bueno ahí? ¿Quién sería el malo ahí? Y si le contasen todas las penurias que esos rishis tuvieron que pasar para llegar al estado que tienen, si le contaran, porque con la capacidad que tienen para ver a través de las vidas, si le contaran todo lo que han recorrido, ¿cambiaría su contexto actual? ¿Cambiaría el cómo usted se está concentrando en un periodo específico del tiempo? O sea, porque usted no puede ver todas sus vidas, no puede ver lo virtuoso, lo no virtuoso, el sufrimiento que ha traído, la dicha que ha traído, el fruto de sus prácticas. Usted tiene un momento muy pequeñito en la eternidad y con base en eso está sacando conclusiones y lejos de estar practicando la presencia de la divinidad, de estar haciendo esfuerzos cada vez más determinados para conocer esa eternidad, ese infinito que está respirando en su corazón, está pidiendo de forma muy consistente la destrucción, los resultados de los frutos de aquellos que usted percibe como terribles, que causan mal en el mundo, que hay un montón de atrocidades que suceden que nos pueden sacudir las emociones. Ahí están. Es innegable eso. Sin embargo, si usted continúa pensando en esa dicotomía, se olvida de las palabras que Krishna le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita. El contacto de los sentidos con sus objetos produce frío y calor, placer y dolor. Estas experiencias son temporales, van y vienen como las olas del océano. Aprende a tolerarlas sin perturbarte, oh Arjuna. Le dice, de esta forma es como llegas a mí. Pero actualmente usted está perturbado. Usted no puede encontrar la calma, la paz. Aquel a quien el placer y el dolor no perturban, quien permanece equilibrado ante ambos, ese es apto para la inmortalidad. Y es el estado de conciencia con el que te tomas la vida. Hay que cumplir el deber. Uno no se deja que le pasen por encima. Si podemos defender el Dharma, defender la rectitud en el campo que nos toque estar en este mundo, lo hacemos como Arjuna lo hizo en el campo de batalla. Pero no es recomendable que nuestra conciencia esté demasiado puesta, y sobre todo en aquello que no tenemos control, esperando a que alguien más le llegue todo el sufrimiento y todos los frutos de sus acciones. ¿De qué nos estamos llenando la mente y el corazón? Nos estamos nublando la presencia del infinito. Si estás dentro de Aurora, te recomiendo muchísimo irte al taller de la filosofía hindú y ver la parte de Samkhya Yoga. Son varios capítulos de este Bhagavata Purana y date cuenta la profundidad que tiene. Son videos un poquito más largos, podrían ser un poquito densos, pero
por lo menos a mí cada que tengo la oportunidad de leerlo y de contarlo, es como si el corazón se limpiara, se enjuagara, lo mismo con la mente. Si te gustaría empezar a meditar, tienes acá una guía, dura como 40 minutos, pero te recomiendo mucho si estás empezando, si no tienes idea cómo meditar o te ha costado hacer el hábito, seguir esos pasos que vienen ahí. Me ha cambiado a mí la vida por completo, te lo recomiendo mucho. Si ya lo viste, si ya estás meditando y quieres profundizar, te recomiendo muchísimo irte a ver otro video que también habla de la muerte, de cómo nos liberamos de la muerte, porque un sabio de nombre Markandeya se libera con ayuda de Shiva. Es súper simbólico y hay un canto muy lindo ahí. Te lo recomiendo, acá te lo dejo.